habitar. ¿Qué significa habitar? Y estudiando acerca de este término, porque podemos quedarnos solo ahí de una manera superficial, sí, estar en su presencia. De pronto habitar es cuando yo vengo a la iglesia y estamos cantando y experimento la presencia de Dios, y podemos ver el habitar como una experiencia, ¿sí? Una experiencia de sentir a Dios. Pero el habitar es algo más profundo. Junto con esa experiencia hay un entendimiento. Hay un entendimiento, y hoy quiero dar base y apertura a eso. Y además de eso quiero compartir con ustedes el estar seguros en la presencia. ¿Qué significa estar seguro en la presencia de Dios? Y voy a estar compartiendo el Salmo 91. George, thank you for helping me out. Así que seguros en su presencia. ¿Qué es esto de estar seguro en la presencia de Dios? Y antes de eso quiero contarte que a través de la historia de la creación en nuestra Biblia que tenemos y que leemos para aprender acerca de la historia de Dios, iniciamos con Génesis, con la creación y cómo Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Sí, y en ese lugar del jardín del Edén podían relacionarse con Dios cara a cara, escucharlo. Yo diría que ellos tenían la posibilidad de tener esa relación con Dios, de relacionarse, pero no alcanzaron a desarrollar esa relación de intimidad por causa de la desobediencia. Pero Dios diseñó ese lugar, el jardín del Edén, para que Adán y Eva, su creación maestra, hechos a imagen y semejanza de Dios, pudieran estar a salvo y pudieran relacionarse con Dios de una manera íntima. Y esa palabra Edén en hebreo significa deleite. Deleite. El jardín del deleite. ¿Cuántos quieren vivir en un lugar así? Ese era el nombre, ese es el nombre. El jardín del deleite. Ese fue el lugar que Dios diseñó para que su creación pudiera vivir. Y muchos sabemos la historia que Adán y Eva desobedecieron al único mandamiento que tenían que obedecer y fueron destituidos, fueron sacados de este lugar. Pero desde ahí podemos ver la intención de nuestro buen Padre. Y encontré algo que me encantó, y en Génesis 5:21, uno de los hijos descendientes de Adán, ¿sí?, que se llama Enoc, el papá de Matusalén. ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dices que más viejo que Matusalén? ¿Sí o qué? ¿Algunos han escuchado eso? Sí, en estos tiempos el hombre vivía muchísimos años. Y Enoc, dice en Génesis 5:21, dice que Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. En el versículo 23 dice, Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo anhelo vivir en íntima comunión con Dios. Ese es el corazón de papá, es lo que Él anhela. No es solamente que nosotros anhelemos habitar en su presencia, sino que Él anhela habitar en nosotros. Es una invitación de las dos partes. Es una invitación a habitar. Hay una invitación de parte de Dios y también hay una invitación nuestra
porque nosotros tomamos la decisión de habitar, de intimar con Dios. Y yo quiero, así como Enoc, andar en comunión con Dios, que hasta la muerte de Enoc fue súper diferente a la de los demás. Dios vino por él. ¿Qué tal? Así como Elías, que lo vinieron a recoger en carros de fuego y fue llevado al cielo. Y en Éxodo podemos ver cómo Moisés fue este profeta, este hombre de Dios que recibió los 10 mandamientos para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Cómo Moisés, vemos la historia de él, tenía esa intimidad y se veía cara a cara con Dios, que hasta su rostro resplandecía cuando él bajaba del monte de estar en la presencia de Papá Dios. Y algo que sucedió con Moisés es que Dios habló con Moisés y le dijo esto. Mira, está en Éxodo 25:8. Le dijo: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así harás. El tabernáculo significa lugar de encuentro. Y este lugar le llamamos en la historia el tabernáculo de Moisés, porque Moisés fue el que recibió de parte de Dios esto, que Dios quería habitar en medio de ellos, de su pueblo, de su gente, de sus hijos. Y Moisés recibió esas instrucciones especiales para construir este tabernáculo. Y este tabernáculo era un santuario móvil, por decirlo, porque era una carpa grande y estaba dividida en 3 espacios. Y Dios le dijo a Moisés cómo hacer esto. ¿Y por qué quiero detenerme un poquito aquí en esta parte? Es porque quiero que entendamos que desde el inicio el corazón de Papá Dios ha sido habitar en medio de sus hijos. Por eso finalmente envió a su Hijo. Ese es su corazón. Y Él preparó a sus hijos en los tiempos de Moisés a través del tabernáculo, a través de esta tienda grande, movible. Mientras esto lo recibió Moisés mientras fueron al desierto, que fueron sacados de Egipto y llevados al desierto para entrar a la tierra prometida. Mientras estuvieron estos 40 años, ellos llevaban este tabernáculo, esta tienda móvil, y la llevaban con ellos para que la presencia de Dios estuviese en medio de ellos. Y hay unas partes del tabernáculo que hoy quiero nombrar rápidamente, porque hay una simbología profética que nos habla de ese proceso de llegar a su presencia y cómo Él preparó todas las cosas para que sus hijos pudieran habitar y experimentar esa relación íntima con Dios. Y hay una parte que está fuera de esta tienda que le llaman el atrio, la parte que está fuera. Y aquí encontramos un altar grande que se le llama el altar de sacrificio. Y aquí era donde los sacerdotes ponían los animales que eran sacrificados. Y esta simbología profética habla del sacrificio de Jesús como ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. De esta manera, en este tiempo, Jesús no había venido. Entonces ellos, para el perdón de sus pecados, hacían sacrificio. Después estaba la fuente de agua, era una fuente grande de bronce que estaba llena de agua, y ahí el sacerdote se lavaba sus manos después de hacer el sacrificio. Y esta simbología habla del lavamiento nuestro a través de la palabra de Dios. Entonces mira, sacrificio, Jesús como sacrificio, somos lavados
por la palabra de Dios somos limpiados, y entonces el sacerdote podía entrar, pasar la primera puerta. Jesús como esa puerta. Jesús es la puerta. Nadie verá al Padre si no es a través del Hijo. Nos enseña su palabra, y después de entrar ya a esta carpa, entramos a este lugar si estuviésemos ahí, y vemos la mesa de los panes donde estaban 12 panes y vino, simbolizando esa comunión con Jesús. Jesús como ese pan de vida, y ese vino representando la sangre del Cordero de Dios. Y el sacerdote tomaba del pan y del vino, representando la comunión que hoy en día nosotros tenemos, anunciando la muerte de Jesús, su sacrificio para vida eterna. Y al frente estaba el candelabro, era un candelabro de oro con 7 llamitas de fuego, simbolizando el Espíritu Santo de Dios y la naturaleza de Dios. Y hoy no vamos a entrar a esto, pero quiero llevarte a todo esto porque finalmente, después de pasar un velo, estaba el lugar santísimo. El lugar santo era este lugar donde estaban los panes, ¿sí?, el vino, el candelabro y el altar del incienso, representando la oración nuestra que sube como incienso a la presencia de Dios. Y finalmente el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, un arca de oro con 2 querubines en la tapa, y adentro estaban esas tablas donde estaban los 10 mandamientos, simbolizando ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos, un pacto de obediencia. Y me encantó cuando Daniel habló acerca de eso, de la ofrenda de obediencia, cómo nuestra vida de obediencia es una ofrenda a Dios. Finalmente esto nos da un panorama de cómo Dios ha santificado al hombre para tener comunión con Él. Y todo esto es sombra y simbología que habla acerca de Jesús, porque pronto vendría el Mesías, y de esta manera fue que Dios preparó a sus hijos con entendimiento de lo que era habitar, de lo que era estar en la presencia de Dios, tener esa comunión. Y yo te estoy llevando aquí en la historia cómo Dios fue el que de alguna manera fue llevando al hombre para él poder estar en medio de ellos, para su presencia habitar, como lo leímos, como lo que le dijo a Moisés, que hiciera este tabernáculo porque Dios quería habitar en medio de ellos. Y después podemos ver el tabernáculo de David más adelante en la historia. El rey David, guerrero, inició siendo ese pastor de abejas y Dios lo llevó a ser rey de Israel. Y David fue el que rescató el arca del pacto porque los filisteos se la habían robado, y él la rescató y la trajo, y sabes que la puso debajo de una carpa, y adoraban de día o adoraban de noche. Y de alguna manera esto tenía una simbología muy importante, y que no es solamente un montón de ritos o cosas que yo pueda hacer, sino que es finalmente la obediencia es un acto de adoración. Y fue a través de la adoración que David hacía sacrificio a Dios alrededor del arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, porque su presencia habitaba. Y después vemos en la historia cómo Salomón, el hijo del rey David, él es el que construye un templo a Dios.
Y este templo representa la excelencia. Hoy no voy a hablarles acerca de cómo era el templo, pero tenía los mismos elementos proféticos desde afuera hacia adentro. El sacrificio, el lavamiento, la comunión con los panes y el vino, el altar del incienso y el candelabro. Vemos cómo a través de los tabernáculos y del templo que fue construido a Dios, Dios estaba revelando a Jesús, a su naturaleza, y cómo a través de Jesús, sus hijos y su humanidad podríamos tener acceso a intimar con Dios, a habitar en la presencia de Dios. Por eso quería compartir esto con ustedes. Así que Dios restauró la relación del hombre a través de Jesucristo. Esa relación que fue quebrantada en el jardín del Edén, Dios la restauró por completo a través del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios anhela en su corazón, y su diseño es habitar en nosotros. Por eso el sacrificio de Jesús, que no fue cualquier cosita, fue precisamente para restaurar la relación y para que esa vida eterna que Dios habla sea al lado suyo, y no con el chanclas, sino con Él. Y quiero leerles 1 Corintios 6:19. Dice: ya estamos más hacia la historia con Jesús ya como nuestro Salvador, nuestro Señor, el sacrificio vivo que se entregó. Ya no tenemos que sacrificar ni pasar por el templo, ni tenemos que hacer todo esto, ni la entrada solamente es para el sacerdote o el sumo sacerdote, sino que ya nosotros, a través de Jesús y su sacrificio, dice que fue rasgado el velo y ya tenemos entrada a ese lugar de la presencia de Dios, a ese lugar de tener una relación íntima con Dios a través de Jesús. Y miren lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 6:19. Dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí ya vemos, nosotros, vamos, di: yo soy el templo del Espíritu Santo, de la presencia misma de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Y aquí vemos como el apóstol Pablo nos dice: ¿no entienden ustedes? Ustedes son el templo. Ya no es como en los tiempos de Moisés, tenían que llevar esa carpa a todo lado y tenían que construirla y tenían que dar un cabrito, tenían que dar un animal para ser sacrificado. Ya no es como en el templo de Salomón, que solamente los sacerdotes podían hacer este sacrificio en nombre del pueblo y ellos podían entrar a la presencia de Dios. Ya no es como le tocó a David, que tenía ahí el arca del pacto y adoraban alrededor del arca, y esa era la presencia de Dios misma. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Yo no sé si esto tú lo estás entendiendo, pero en el nombre de Jesús yo oro para que tu entendimiento sea abierto. Esto es wow. Yo soy templo. La presencia misma de Dios habita en mí a través del Espíritu Santo. Esto es para todos, no, esto es para los hijos. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú te has arrepentido de tus pecados, entonces Dios te ha lavado, te ha limpiado, Él pagó el sacrificio. Esto me suena al tabernáculo, ¿cierto? Tienes comunión con Dios a través de Jesús,
la mesa de los panes, a través de la oración, el altar del incienso, el Espíritu Santo, el candelabro. Él lo dio todo para que tú puedas ser ese templo con una decisión en tu corazón de caminar en obediencia, así como se guardaba en el arca del pacto las tablas de los 10 mandamientos, simbolizando el pacto de Dios y el compromiso de obediencia. Esta es la forma en que habitamos. La forma en que habitamos es cuando recibimos a Jesús, cuando vivimos en obediencia, tenemos acceso a caminar bajo un pacto eterno. Y esto nos da esa relación de intimidad, de habitar en su presencia y que Él pueda reposar dentro de nosotros. Porque Dios los compró, en el versículo 20 de 1 Corintios 6, 19 dice, y está ahí en pantalla, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Y antes de eso, no es que lo quiero leer rápido, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si Abdiel me ayuda en el teclado, gracias. Este versículo, si lo leemos más, vemos que aquí está hablando acerca de guardar también nuestro cuerpo. Porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y habla acerca de la fornicación, sí, habla acerca de las relaciones sexuales ilícitas. Si vemos el contexto de lo que está hablando más, después lo puedes ir a leer. Porque hay algo que debemos entender: si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ya tenemos la posibilidad de que Él habite en nosotros y de habitar en su presencia, pues debemos de honrar este cuerpo como ese templo. Y uno de los pecados, porque todos los pecados le hacen daño al ser humano, el robar, el mentir, el matar, el tener sexo fuera del matrimonio, le hacen daño a tu vida y te separan de Dios. Pero uno de el pecado que es en contra del templo, por decirlo, del Espíritu Santo, es las relaciones sexuales, porque tiene que ver con tu cuerpo, porque cuando tú te unes a otra persona, entonces ustedes están unidos como uno solo. Lo que esa persona tiene se traspasa y así viceversa, lo sabemos. Y por eso aquí el apóstol Pablo les dice: ustedes son templo de Dios, y les exhorta a guardar su cuerpo de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque esto va en contra del templo y Dios no puede habitar de esta manera en ti. Entonces hay un llamado a caminar en obediencia. Queremos habitar en su presencia, queremos experimentar a Dios, pero Dios quiere que lo experimentemos, claro, que sintamos su presencia, que nos deleitemos así como en el jardín del Edén, ese deleite de experimentar la presencia de papá. Pero es necesario hacerlo con entendimiento. Si no hay entendimiento y es solo una experiencia, se va a volver algo pasajero. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, así como Enoc, dice que todos los días de su vida, sus 375 años, Enoc caminó en intimidad con Dios. ¡Wow! Yo anhelo eso. Y una de mis oraciones importantes es: Padre, enséñame a guardar este templo tuyo. Yo quiero vivir en intimidad contigo. No quiero que tu presencia se incomode de ninguna manera.
Y eso no quiere decir que, ay, entonces yo estoy aquí en el mundo, entonces me tengo que apartar de absolutamente todo. No, Dios habló a través de Jesús y nos dijo que estábamos en el mundo, pero que no éramos de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivimos aquí en la tierra y estamos rodeados de muchas cosas, pero la vida en que nosotros, la forma en que nosotros vivimos, tomamos decisiones, hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, lo que sale de nuestra boca, lo que dejamos entrar a nuestro corazón, habla y hace la diferencia de habitar con Él o rechazar a Dios. Y en Juan 14:23 dice así: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Wow! Morada, habitar, mi Padre y yo, el Padre, Jesús, por supuesto el Espíritu Santo, es la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Si amamos a Dios y guardamos su palabra, por eso en el arca del pacto, donde estaba la presencia misma de Dios, ¿qué guardaron ahí? Las tablas, los mandamientos, ese fue el pacto. Dios dijo: te voy a dar un manual, mira, vive de esta manera y de esta manera yo hago pacto contigo y estaré contigo. Mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. El que guarda mi palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y muchas veces podemos decir: es que yo amo a Dios, yo lo amo. Y así como esa relación de pacto entre una esposa y un esposo, si yo amo a mi esposo, entonces yo debo de guardar el pacto de fidelidad con mi esposo. Yo no puedo decir que yo amo a mi esposo, pero le soy infiel. No habría coherencia. Anhelamos habitar en su presencia, anhelamos que su presencia habite en nosotros. Entonces debemos ser coherentes con lo que pedimos, con lo que anhelamos. Y muchas veces queremos el beneficio de todo lo que Dios nos puede dar. Pero esto se trata de una relación de pacto, donde estás tú con tu corazón disponible a lo que Dios ya dijo que quería hacer y habitar en ti. Él lo dijo desde Génesis, está en la Biblia por todo lado. Y voy a cerrar con el Salmo 91 porque es espectacular. Habla de lo que es habitar en la presencia de Dios. Y dice así, tengo una traducción que es la traducción de la Pasión. Quiero que prendas tu Biblia, quiero que abras tu Biblia al Salmo 91. Yo lo voy a leer, lo voy a declarar sobre tu vida. Y yo sé que esto va a traer un entendimiento mayor de lo que significa habitar en su presencia. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Conexión City. Si habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra omnipotente es Shaddai, es uno de los nombres de Dios que significa todopoderoso, el que protege, el que nutre. Y diré yo a Jehová, dirás tú a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No confío hoy
hoy, sino que confiaré. Confío hoy y confiaré mañana. Cuando esté atravesando la dificultad, la situación, lo que estés viviendo, yo confiaré porque habito en su presencia. Porque mi vida es una relación de pacto con papá. Vamos, ponte de pie, vamos a leer este salmo y lo voy a declarar sobre tu vida. Y habitar habla de permanecer, es algo permanentemente. No permanecemos mientras recibimos la bendición o el milagro de Dios. Permanecemos en todo momento, en la escasez, así como cuando tú te casas, es el matrimonio, hay una simbología de nuestra relación de pacto con Dios, de permanecer en escasez y en abundancia, de permanecer en dificultad y de permanecer también en medio de la provisión de Dios. Bajo la sombra habla de estar cubiertos, escondidos en el secreto. Cuando moramos bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente, estamos escondidos en la fuerza del Dios Altísimo. Él es la esperanza que te sostiene y la fortaleza que te protege. El único Dios para ti y tu gran confianza. No tendremos dioses ajenos, dice, ¿sí? En los 10 mandamientos, tu único Dios y en quien tendrás confianza. Tu confianza no está en tu carrera o en tu posición o en tu trabajo o en tu apellido o en tu familia. Tu confianza está en Él, en el Dios Todopoderoso. Él te librará de todas las trampas ocultas del enemigo, Conexión City, y te protegerá de acusaciones falsas y cualquier maldición mortal. Vamos, alza tus manos. Yo estoy recibiendo aquí porque la palabra de Dios tiene poder y es soltada para hacer y ejecutar lo que Dios está hablando. Y dice así: sus enormes brazos te rodearán y te protegerán. Puedes correr bajo su majestad y esconderte. Sus brazos de fidelidad son un escudo que te protege del daño. Nunca te preocupes por un ataque de las fuerzas demoníacas por la noche, ni de temer de un espíritu de tinieblas que venga contra ti. No temas a nada, ya sea de noche o de día, y el peligro demoníaco no te molestará, ni los poderes del mal se lanzarán contra ti. Versículo 6. Incluso en tiempos de desastre, escucha esto, con miles y miles de muertos, permanecerás indemne y ileso. Es la traducción que dice que caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, mas a mí no me tocará. Serás un espectador y verás los impíos permanecer en el juicio, porque serás recompensado por lo que has hecho. Cuando vivimos nuestra vida a la sombra del Dios Altísimo, nuestro escondite secreto, Él es tu escondite, siempre estarás protegido de cualquier daño. Si caes en una trampa, ellos estarán ahí para ti y evitarás que tropieces. Me salté. Dios envía ángeles con órdenes especiales para protegerte donde quiera que vayas, defendiéndote de todo mal. Para los que no saben o están viendo ahí, los ángeles existen.
hay ejército de ángeles y Dios los ha comisionado para cuidarte, para rodearte, para acompañarte. Si caes en una trampa, ellos estarán ahí, los ángeles, para ti, para evitar que tropieces. Incluso caminarás ileso entre los poderes más feroces de las tinieblas, pisoteando cada uno de ellos bajo tus pies. La autoridad que estamos nosotros, que recibimos como hijos cuando estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y el versículo 14, ya estoy terminando, porque eso es lo que el Señor me ha dicho, y lo tengo ahí en pantalla. Porque me amaste, te deleitaste en mí y fuiste fiel a mi nombre, te protegeré mucho, te protegeré grandemente, por amarlo, por deleitarte, por disfrutar de Él y por ser fiel. Esa fidelidad nos lleva a la obediencia, a vivir esa relación de pacto. Responderé a tu clamor de ayuda cada vez que ores. El altar del incienso, esa oración que llega a la presencia de Dios. Y sentirás mi presencia en tiempos de angustia. Yo te libraré y te traeré honor. Te saciaré con una vida plena y con todo lo que hago por ti, porque disfrutarás la plenitud